Aquí comienza Hablando de Arte con Nolo Correa. Un espacio para la cultura. Hágase la radio. Artes plásticas, el espejo del alma, con Andrés Bestarmayo. Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. Bien, y entonces ahora nos sumergimos en el área de la plástica y, por supuesto, de la mano de su conductor, que no es otro que el profesor Andrés Bestarmayo. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, Nolo, muy bien, la verdad muy bien. Bueno, estuve repensando lo que me tiraste la semana porque le quiero contar a la gente que él parece bueno, pero no es bueno. Porque te llama en la semana, te tira una bomba, dice, bueno, muchas gracias, chao querido, nos vemos. Y agarrate Catalina, como decía. Bueno, pero hoy entonces el tema realmente es un tema rico, dejando ahora las bromas de lado, y es un tema profundísimo, como que vos proponés lo cíclico y lo místico. Menudo meollo para explorar, ¿no? Así que te escucho, Andrés. Bueno, yo intento no ser tan malo, ¿viste? Los que me conocen del barrio saben que tenía mi carácter, pero lo fui disimulando en el tiempo, ¿no? Traté de ir dominando a la fiera, pero no, es algo siguiendo este proceso que habíamos hecho en las últimas charlas, que habíamos desarrollado, qué entendía yo en principio y qué se entiende en plástica cuando se habla de algo didáctico y literal. Y muchas veces cómo eso está relacionado a un discurso o a un relato, a una retórica, específicamente más ideológica, del bien y del mal, de la relación que hay entre lo que sería lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo. Entonces, a mí siempre me interesó, bueno, hacer esto de transcribir. Estoy hablando de una época que nosotros veníamos recién saliendo o entrando en el plano de la democracia, saliendo de las dictaduras, donde para nosotros, ya siendo jóvenes, era todo nuevo y queríamos desarrollar planos que no habían estado desarrollados en la anterioridad, o por lo menos no lo conocíamos. Y entonces en ese momento yo estaba muy metido con la parte antropológica, con toda la relación de las culturas y del arte en la antigüedad, en la Argentina, en las etapas, lo que hoy denominamos como arte originario o culturas originarias. En aquel momento nosotros hablábamos más específicamente de lo que eran corrientes culturales indígenas. Y hoy ves con todo esto de los cambios de términos y acepciones que se le da a cada, me parece que está bien hablar de arte originario. Así que en aquel momento nosotros reivindicábamos todo lo que era la cultura de América y específicamente la Argentina, que conocíamos tan poco. Entonces, las relaciones estas, ¿ves? Siempre nosotros con una gran influencia, más desde el punto de vista de ideologías materialistas que no creían en un plano espiritual, era muy difícil entrar al campo de la imagen de América, ¿ves? Hoy yo esto lo digo y lo certifico. En aquella época no tenía ni idea en cierta medida de estas posibilidades. Si bien uno lo intuía, no lo tenía tan claro. Pero es muy difícil entrar a hacer una lectura de una imagen que nosotros encontramos en cualquier cultura originaria del país o de América, que no tenga relación con el plano espiritual o con el plano mítico o con sus viajes astrales, lo que se llaman viajes chamánicos. Entonces, siempre para darles un punto de referencia a nuestra gente, a los que nos ven y escuchan,
Yo siempre les digo, bueno, es la pintura que nosotros, o la imagen que nosotros vemos como mejor expresada o mejor contada desde el punto de vista de la pintura, de la escultura, del grabado, del dibujo, es aquello que está más relacionado con lo que veo. Pero ves que en estos espacios, en estos tiempos, desde el punto de vista donde está relacionado con las leyes naturales, con lo cíclico, con la relación del día y la noche, con la relación del invierno y el verano, de los crecimientos naturales ya en las culturas más sedentarias, donde está la agricultura por medio, donde se siembra y se espera la cosecha, o en relación a los recorridos de tiempos, ¿ves? Buscando determinado tipo de animales en relación a la caza. Estaba siempre relacionado a veces en un tiempo cíclico, no había un tiempo ideológico e histórico. Entonces, en ese sentido, muchas veces nosotros nos perdemos cuando queremos leerlo desde Occidente o desde la cultura inmigratoria, y ahí nos perdemos, porque no hay un tiempo histórico, hay un tiempo cíclico, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo hoy quería, más allá de que voy a contarles cómo desarrollé una obra, lo que me interesaba era cómo yo intuitivamente, ante la situación de un relato, de un antropólogo, empiezo a tomar conciencia de ese plano y trato de describirlo. Y con los elementos, ves, desde el punto de vista de la representación, desde el punto de vista visual, en el campo de nuestra realidad, de nuestro tiempo, es difícil transcribir, ves, ese tiempo cíclico. Entonces vamos a tratar, ¿no? En principio, de darles algunas puntas. A mí me llamó mucho la atención, leyendo un libro de Rés González, que él citaba a un texto, en un texto, pero era una narrativa de una indígena, de una originaria ona, Lola. Ella planteaba como chamana, son uno de los pueblos que tenía mayor memoria por la oralidad. Se habla que nosotros podemos retener alrededor y utilizar en nuestro cotidiano hablar 6.000 vocablos, y estas culturas tenían cerca de 20.000. O sea, imagínate, a través de la memoria, al no escribir, ellos tenían que relatar y recordar permanentemente lo que le contaban los ancestros, ¿no? Y ahí hubo una antropóloga francesa norteamericana que vino a hacer unos relevamientos, y gracias a ella, Annie Chasman, tenemos algunos relatos de esta ona Lola, ¿no? Shetland. Y ella relataba, decía, ¿a qué estoy? Siguiendo las huellas de aquellos que se fueron. Estoy caminando por la senda que dejaron aquellos que se fueron. Sigo el rastro de sus pisadas. Aquellos que se fueron me hablan desde lejos. Ellos, desde el infinito, me han hablado. Las huellas de aquellos que se fueron están aquí. Ah, qué profundo, ¿no? Y muchas veces desestimamos. Ahora, ¿cómo le pones imagen a eso, no? A ese mundo, ves que, y alguien que permanentemente te está diciendo, bueno, yo sigo la huella de mis ancestros y estamos acá y vamos a seguir manteniendo. Y ves que eso yo lo leí por primera vez en un libro de Rés González, y me impactó de tal forma que lo tomé como muletilla en cada encabezado de lo que escribía, o si hacíamos alguna muestra, lo ponía como referencia, ¿no? Las palabras de esta cultura que, bueno, fueron expresadas por esta chamana ona Lola. Pero ves que ahí estás entrando en ese circuito de ese misterio. Ves que al ser cíclico es circular. O sea, no hay referencia de presente y pasado, ¿ves? Permanentemente estás esperando lo que ya va a venir, y en ese sentido, ¿ves? Si estamos en el verano, ya vamos a saber que va a venir el invierno y vamos a tener que estar trabajando sobre eso. O si es de día, vamos a tener que cobijarnos porque sabemos que viene la noche. O sea, en ese proceso, ¿ves? Vital,
y estar ligado a las leyes naturales, ves, todo el proceso intelectual nuestro muchas veces no tiene apoyo, ¿no? Porque estás en otra realidad concreta, al que te la Claro, lleva el mismo referencia del paisaje, ¿no? claro. Y eso es como lo que vos proponés, que dice esta mujer, en definitiva es como una cinta sin fin, ¿verdad? No hay principio Permanente. ni final, ¿ves? Claro, Permanentemente estamos involucrados y nosotros, ¿ves? Le queremos dar desde una estructura de un relato histórico, un principio y un final, y en ese relato, ¿ves? Estamos siempre y queremos figurar. O sea, ellos se dan cuenta de que son parte de ese misterio y están haciendo el mismo camino que le legaron. Entonces, es muy interesante ver la cosmogonía, la relación desde el punto de vista desde donde parten. Y con ese misterio, imagínate un pibe, ¿no? Que para colmo venía de Ciudadela, o sea, las referencias culturales no eran las más apropiadas, pero ves con gran intuición y un sentimiento de búsqueda interesante. Y se encuentra con otro antropólogo que le cuenta otro misterio, ¿viste? Y era el misterio de la vida y la muerte en las culturas chaqueñas, la cosmogonía chaqueña, de los que hoy nosotros escuchamos como cuón, pero en aquella época hablábamos de matacos o de huichí, o de tobas. Y en referencia a eso, él me rompe la cabeza cuando me cuenta el relato, en este caso era Rodolfo Casamichela, en una charla que daba en una conferencia, él nos decía, bueno, pero la relación, primero lo mágico que tenía nuestro sector, desde el punto de vista americano, era que había un contacto todavía con estas culturas que mantenían este concepto, ¿ves? Muchas veces del paleolítico, no estaban asentados, no eran sedentarios, sino eran nómades. Entonces, ves el hecho de lo oral y de llevar desde la palabra su cultura, era muy importante. Y en el Chaco se da algo similar, ¿no? Tanto en la Patagonia como en el Chaco, que era lo que nos quedaba vivo, como importante también ves del lenguaje. O sea, nosotros muchas veces estamos viendo, queriendo recuperar los templos o las pinturas o las esculturas y no le damos importancia por ahí al lenguaje, ¿viste? Entonces, sí, él lo planteaba como que en esta cosmogonía ellos planteaban la vida y la muerte como una referencia de opuestos, ¿viste? Y que todo lo que se daba en la muerte era completamente opuesto a la vida. Por lo tanto, a mí me causó gracia, ¿no? Y me empecé a tratar de darle sentido de imagen, ¿no? A eso. Decía, el hombre nos planteaba, bueno, pero ¿se imaginan ustedes que si nosotros a la noche nos vamos a dormir y nos acostamos horizontalmente, eso en el otro plano era completamente distinto, había que vivirlo, uno lo caminaba. Como en un sueño, ¿vieron? O sea, la relación de lo vital era un sueño. Y entonces estaba asociada, ¿ves? La relación de la vida como un hecho que transitaba como si fuera en un sueño y siempre de noche, ¿no? Entonces, ves que ahí se daban esas complementaciones y bueno, después de la música le vamos a mostrar cómo yo resolví ese problema. ¿Te parece, Nolo? duda. Yo esa experiencia la he vivido tal cual decís vos en el Chaco. Estuve en alguna oportunidad en Resistencia, pero también estuve en Sáenz Peña y en Charata. Y esto que vos decís, que para mí se me hace difícil transmitir, era una sensación que a cada paso te invadía, ¿no? ¿Me explico lo que Sí, digo? claro, Y claro. vos te dabas cuenta que el otro no se lo proponía. Él era como era, naturalmente así, y para mí era el asombro. Claro, era algo mágico para nosotros, como que no tenía una explicación, y para ellos ves la explicación era esta, ¿no? De que es Claro. otro plano de la Vamos a vida. la pausa, vamos a la pausa y volvemos. Bien, Andrés, estamos de vuelta y estamos ante una imagen. Te escuchamos. Bueno, como estábamos comentando que esto había surgido con relación a estas charlas de lo didáctico y literal, me interesa partir de ahí también, como para marcar la relación, ves de estos estratos
que yo hoy lo veo como estratigráfico o de una estratigrafía, o sea, como una relación de estratos, ves, de como sedimentos de nuestra propia historia, marcando una carga ideológica y un tiempo, ves, histórico, ¿no? Yo acá el otro día les mostraba, y me parecía algo también interesante, que más allá de lo ideológico y de lo histórico temporal, ¿no? Fíjate vos que para poder darle un sentido de integración a la obra, se necesita específicamente el lenguaje plástico como relación de colores, de pasajes, un poco lo que explicábamos en la charla anterior. Pero yo mantengo, como si fueran estratos, cada tiempo histórico. Ahora, acá, en esta imagen, yo le había puesto Bájalo invasión. un poquito, por favor. Bájalo un poquitín. Ahí está, ahí está. Invasión, ves que están marcados Sí. esos dos estratos bien, uno superpuesto sobre el otro, que es donde empieza a surgir la idea esta de la representación por estratos. Y yo con una carga ideológica muy fuerte, ponía que la cultura invasora, como la cultura religiosa cristiana, era la que había impuesto y se había impuesto sobre la nativa. Entonces hacía un juego de relaciones de opuesto, como que lo vivo estaba muerto y lo muerto estaba vivo, ¿no? Como relación de la danza, de las culturas originarias en esos dibujos. Y acá, ante el conflicto que yo les planteaba desde el punto de vista de lo que me había contado Casamichela como cosmogonía del Chaco, empecé a hacer unos bocetos de ver cómo se podía empezar a reflejar. Primero, ves, con la relación de las noches, del naciente, del poniente, con relación a jugar con círculos concéntricos, marcando esta complementación de lo que se daba arriba, tenía que ser lo opuesto en el espacio donde se transitaba el concepto de muerte. Y empecé, ¿ves? a jugar con esto que después terminó siendo una obra que a mí me sirvió como un puente también entre lo que venía haciendo y la proyección, y me dio también una alternativa de más confianza en el ámbito de la antropología. Donde ves, empiezo a tratar en esos planos de escribir lo que era el mundo nativo, ¿no? Y me quedaba un centro y un espacio que no sabía cómo en realidad concentrarlo, porque si fuera por la composición desde el punto de vista de la Tierra, sería el centro del magma, ¿no? de lo que sería la energía central de la Tierra. Y se me ocurre, ¿ves?, poner esta imagen femenina como si fuera el centro de la Tierra, la energía de la Pachamama, ¿no? Entonces, con esta articulación, ves, casi didáctica y tratando de darle sentido a lo que estas culturas habían transcripto y nos habían legado, empiezo, ves, a hacer un desarrollo cada vez más complicado de lo que pasaba arriba y de lo que pasaba por debajo. En cierta medida, ¿por qué les mostraba los primeros trabajos? Porque en cierta medida el concepto sigue siendo el mismo, por estratos, ¿no? O sea, lo que se da arriba por lo que se daba abajo. Y conformando un centro, un núcleo que sería la energía central de la Tierra, como si fuera la Pachamama o la Gran Madre. Pero ves que en relación a esta imagen es interesante, porque eso que yo relataba como un tiempo histórico, como un relato de principio y final, acá, al cerrarlo, ¿ves?, me lleva a otro relato. Entonces, algo tan simple y tan elemental como entrar, ¿ves?, en círculos concéntricos y en cierta medida en un relato cerrado, me da la posibilidad de empezar a darme cuenta que hay un concepto de un relato cíclico. O sea, aquello que se daba de día en un extremo era de noche, aquello que se daba de noche era de día. Y en relación a eso, las distintas circunstancias de las distintas vidas y muertes en función a un cosmos, en cierta medida, con un sentido de unidad, ¿no? Que generalmente en el mundo occidental, ¿ves?, o el racional, o lo limitamos, o lo negamos, o no le damos sentido de unidad. En cambio,
en estos juegos, ¿ves? Que yo hacía por dibujo, Sí. trataba de darle una significación. Por supuesto que no era lo que había pensado Uncón, pero era lo que intentaba un nieto de inmigrantes traducir y darle un sentido como de una conformación a la composición nuevo, y parecía algo nuevo, ¿ves? Y por eso tuvo en determinados lugares ningún tipo de aceptación, y en otros que estaban más cercanos a la antropología le dieron bastante importancia. En este caso, esta imagen se la quedó Reyes González. Pero ves que también estaba como pintor quererle darle una significación a eso que yo había narrado con imágenes, con color. Entonces aparece lo que yo después llamé Vida, Muerte, Noche y Día, ¿no? Es un temple de 98 centímetros por 1,27 m, donde juego con estas complementaciones y con estas relaciones de color, ¿no? de cálidos y fríos, de noche y día, con una paleta todavía bastante cerrada, reducida, lo que nosotros decimos una paleta reducida, porque seguía todavía trabajando con este concepto de pintar con colores minerales, con relación a lo que estaba directamente ligado a las culturas más originarias. Acá ves, tomo un detalle en un primer plano de esa Pachamama, que ves que también desde la pureza y la ingenuidad nuestra de aquella época, de ver a la Pachamama como algo intocable, la imagen me hacía también tomar conciencia de que un ser, si estaba vivo, como paría y generaba vida, también tendría que limitarla, ¿no? Y que incorporar en cierta medida energía a ella. Por lo tanto, necesitaba construir este pasaje de vida y de muerte. Así que bueno, es un proceso, ves que por ser y tratar de describirlo, pasa a ser un espacio cíclico y por el otro lado casi abstracto, ¿ves? Porque entraría casi en un concepto surrealista, cuando yo estoy tratando de describir la realidad de esa cultura y cómo en cierta medida percibe esa cultura la relación de la vida y de la muerte, ¿no? Fíjate qué interesante cómo nosotros, por supuesto que no está cercano a lo que piensan ellos, sino a un desarrollo y un ejercicio de cómo describir eso que para nosotros es tan difícil, ¿no? Y bueno, y después surgieron, ves, otras alternativas de imágenes donde por conflictos de composición yo tenía, ves, un dibujo de gran escala con lo que había mostrado anteriormente, pero por un problema de composición incorporo las rondas e incorporo otra elipse como entrada y de salida para lograr esa composición. Y me está dando, ¿ves?, esta relación de elipse con las rondas de las madres, una relación de un espacio distinto, ¿no? Como que este está de frente con un eje, este está con otro eje y este está todavía con otro que entra y que sale. Como que en el mismo espacio hay tres movimientos que, si bien están integrados, funcionan paralelamente. Todavía no tenía ni idea de lo que era el concepto de paralelas, por supuesto, ni de relación energética que hoy sabemos, pero ves que la intuición cómo labura, ¿no? Es increíble. Bueno, en ese sentido vamos a dejar Te quiero pedir un favor, antes de que vos sigas. Le reiteramos lo que debemos hacer habitualmente, periódicamente, a nuestros oyentes radiales, que en este momento estamos saliendo en televisión, de ahí las imágenes, pero que ustedes los invitamos a que también participen de la fiesta mañana, pues este programa se sube a YouTube, no queremos que queden afuera. Entonces, es para todo, para televisión y radio. Perdón por la reiteración, pero vale la pena, porque es bueno que tu discurso, el que le da sustento a esas imágenes, también ellos vean las imágenes, ¿no? Es un cometido de ambos. No, me parece fantástico y recordarlo
Y bueno, y les pedimos disculpas también a aquellos que nos están escuchando por radio, que por ahí uno, al basarse en imágenes, por ahí no es tan claro, no le da tanta continuidad al discurso. Pero Pero mañana pueden escuchar, lo pueden ver. bueno, un poco era, ves el criterio siempre ves con esto de tratar de uno de entender cómo la imagen también nos puede, aunque sea desde un proceso intuitivo, tratar de darle sentido y forma, y eso nos va generando también una búsqueda de coherencia, ¿no? Más allá de lo raro que pueda quedar y que muchas veces impacta por lo distinto, cuando ves que nosotros volvemos a darle un sentido de correlatividad, tanto con el campo antropológico, con el campo étnico, con el campo del mito, cómo ves también nosotros aprendemos a entender al otro, cómo se expresa. Y muchas veces, ves, por nuestra dinámica desde el punto de vista del campo social, lo queremos llevar todo a un terreno ideológico. Cuando ves que el mismo relato, cuando le cambias la forma, cuando le das otro sentido, uno se empieza a dar cuenta que se puede profundizar y otra, le empezás a dar su verdadero sentido, ¿no? En estas dinámicas, ves que yo hablaba de que habíamos articulado un discurso o un lenguaje por opuestos y hoy nos estaba llevando a un quiebre porque no podíamos lograr un sentido de unidad, como estas culturas que muchas veces están marginalizadas o están totalmente abandonadas, mantienen principios, tanto en su lenguaje como en su cosmogonía, superiores a las nuestras. En ese sentido, no te voy a decir que, bueno, que va a ser una tabla de comparación, no, pero cómo ellos, ¿ves? Desde los inicios de la vida, mantenían un criterio con elementos muy simples, siguiendo la lectura de la naturaleza, este criterio. Y en ese sentido, ¿ves? No estaba el proceso egocéntrico de la historia y de ver cuánto tiempo nosotros podemos marcar como emperadores, como relaciones, ¿ves? De un imperio al otro y dejarlo escrito en la historia del poder que tuvo esa filosofía, sino que ves en esto, como nos enseñaba Lola, es que es un transitar la vida y que vamos a pasar a otro plano, pero para después volver, y en ese sentido ves tan simple cómo nos dan respuestas muchas veces a lo que para nosotros es imposible, ¿no? Y ya entra en un plano de creer o no creer, ¿no? Claro. Convengamos también, según mi óptica, ¿no? Al estar de tu discurso, que al fin de cuentas, esto que vos ejemplificaste, esto que vos exploraste, también es la aventura de romper lo establecido. Claro. Y no quedarse en la comodidad, querés la racionalidad, si querés un sentido de modernidad, supuesta modernidad, y aquellos desde lo primitivo, tomando tus propias palabras, tienen aquella, ¿cómo decir?, sabiduría ancestral que a la postre es la que después los hombres vamos cambiando y hemos ido cambiando según pasaron los tiempos, pero allá está el origen, ¿verdad? No, pues yo te decía, y hay cosas que son interesantes, porque bueno, ves que es un concepto muy simple, pero que con el tiempo después articulé y tomé mayor comprensión de que estaba un concepto de composición de mandala, o sea, lo que los orientales habían desarrollado y lo tenían totalmente sistematizado. Y ves que por ignorancia propia yo no lo asociaba a eso y por lo tanto estaba tratando de ir intuitivamente por ahí hacia el mismo lugar. O otros conceptos que yo tampoco tenía en aquella época, de una filosofía hermética, mediterránea, de lo que está arriba está abajo, lo que está dentro está afuera. ¿Ves? Esos conceptos también que son milenarios y que estaban en la cultura también inmigratoria, nos hacen replantear, ¿ves? Y me hacen replantear a mí desde dónde uno construye. Si construye desde esa memoria genética de uno propia o si fue
¿entendés? Esto que te pasaba a vos en el Chaco, si sentías que esa energía se te incorporaba a vos. Bueno, eso nunca lo vamos a Absolutamente. saber. Por lo menos Bueno, yo lo dejo abierto para que lo investiguen psicólogos o ahora la neurociencia. Pero es interesante tomar como el arte, desde un punto de vista con plenitud, más en esa época que yo desarrollaba estas cosas más intuitivamente. O sea que ahí lo que me interesa es analizarlo desde la frescura de ese pibe y no de por ahí el proceso intelectual que estoy haciendo ahora. Si no, ves que ahí me da lugar a creer más en ese proceso, porque fue con bastante ingenuidad. Así que bueno, muy bien. hoy no lo hicimos este proceso que dejamos en claro de hacer un desarrollo de ese tiempo cíclico y cómo en esta obra, en cierta medida, pudimos transitar ese tiempo y tratar de graficarlo. Andrés, gracias como siempre y hasta la próxima. Bueno, un abrazo grande, ¿no, Eloy? Muchas gracias por el espacio.